Cuando empiezas a desarrollar un interés por el mundo de los videojuegos como un medio de expresión artística, indudablemente comienzas a profundizar en aspectos que un consumidor casual no suele prestar atención. Elementos como la narrativa, el diseño y la manera creativa en que los desarrolladores utilizan las tecnologías contemporáneas de su época para crear mecánicas de jugabilidad que apoyen estos elementos. Y si estás realmente interesado en este mundo fascinante y lleno de posibilidades, es probable que más temprano que tarde te hayas quedado corto de títulos que te resulten desconocidos. Es que con el internet es muy fácil enterarte de la existencia de cualquier juego que se haya creado. Entonces aquí es cuando te enteras de que hay una gran cantidad de videojuegos que nunca salieron de sus respectivos lugares de origen. Y quizás el mejor ejemplo de todos sean los juegos de Japón. La cantidad de franquicias y juegos inéditos de este país que nunca vieron tierras occidentales es verdaderamente abrumadora. Y lo más probable es que sí hayas escuchado el nombre de muchos de estos juegos, habiendo ejemplos notables como Mother 3, Policenauts de Hideo Kojima, los primeros juegos de Fire Emblem o el resto de la franquicia de Secret of Mana. Con el paso de los años, al no recibir nunca un relanzamiento oficial, gracias al esfuerzo de muchos fanáticos que le han puesto su pasión, varios de estos juegos han sido traducidos al inglés o incluso al español, pero créanme cuando les digo que los títulos que han tenido este privilegio son solo la punta del iceberg. Hay juegos que a pesar de llevar más de una década de lanzamiento, aún no reciben la cobertura que merecen. Y no es porque sean malos o irrelevantes, a veces es simplemente porque son juegos que no apelan a las sensibilidades occidentales y por ello no hay una necesidad comercial para exportarlos a nuestro mercado. Pero a pesar de ello, siempre he pensado que es importante prestar atención a aquellos juegos que han tratado de hacer algo nuevo e interesante. No importa qué tan alejados estén de nuestra cultura, después de todo, si eres de aquellos que consideran a los videojuegos como un arte, o al menos un medio que tenga el potencial de ser arte, siempre es necesario buscar y aprender del pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. Nunca es demasiado tarde para valorar. Es por ello que hoy les hablaré de un juego de PlayStation 1 llamado Yuya Midori Tankentai. Un juego impresionantemente único, lleno de logros que muy pocos conocen. Es un juego de una gran profundidad temática que dejó una gran impresión en los jugadores de Japón. En Occidente, muy pocos conocen este juego, pero en su país de origen, Yuya Midori Tankentai es considerado un juego de culto, siendo verdaderamente un éxito underground que muchos jóvenes nipones atesoran con mucho cariño. Debido a esto, en Occidente muchas personas conocen este título solamente por su valor monetario y o de colección, pero muy pocos se han dedicado a jugarlo y explorarlo en profundidad. En YouTube solo hay un par de videos en inglés donde el juego es mencionado, ni hablar del español. Para hacer la comparación, puedes encontrar videos de canales Let's Play japoneses que acumulan millones de visitas jugando este título, y además, si buscas bien en la web, puedes encontrar varios tributos de fanáticos en forma de cosplay, fanart, y todas esas otras muestras de cariño a las que estamos acostumbrados a ver en Occidente. Pero ¿cómo y por qué este juego llegó a ser tan importante para los videojugadores de Japón? ¿Y cómo es que nunca nos enteramos? Para responder esto, es importante comenzar repasando un poco de historia. En el año 1983 fue fundada la compañía desarrolladora de videojuegos Human Entertainment, conocida por crear quizás uno de los primeros éxitos del género Survival Horror, con su título Clock Tower. En aquel entonces, los juegos de horror eran realmente escasos, y esta clase de títulos estaban básicamente inventando la rueda. Es muy probable que estés familiarizado con Clock Tower y sus secuelas, porque a diferencia de todos los juegos que abordaremos en este video, estos sí tuvieron un lanzamiento en Occidente. Hay mucho de qué hablar de este gran título, pero realmente merece tener su propio video. Lo importante es entender que esta saga dio paso a otra serie de videojuegos, dígase una saga hermana, realizada por la misma compañía, la cual llevó el título de Twilight Syndrome. De un aspecto estético y una jugabilidad muy similar a Clock Tower, Twilight Syndrome es una serie de juegos de horror donde manejamos a 3 jóvenes estudiantes
que recorren la ciudad ficticia de Japón llamada Hinachiro, resolviendo varios misterios relacionados con fantasmas y leyendas oscuras. Esta es una premisa muy atractiva para los jóvenes japoneses, que tradicionalmente suelen realizar actividades relacionadas con la búsqueda de fantasmas en sus escuelas después de clases, la cual casi siempre es la cuna de leyendas e historias de terror. Este es un elemento cultural que se puede ver reflejado en varios medios de entretenimiento, principalmente en el anime y el cine. A pesar de contar con 3 títulos en la PlayStation 1, Twilight Syndrome Search, Twilight Syndrome Investigation, Twilight Syndrome Psyche, un recopilatorio de los 2 primeros juegos titulado Twilight Syndrome Special y un título de la Nintendo DS, esta saga nunca llegó a Occidente, pero en Japón su legado es realmente fuerte. Esto se debe principalmente a que el director de los 2 primeros juegos fue el legendario desarrollador Goichi Suda, mejor conocido por su seudónimo Suda51, quien más tarde realizaría juegos famosísimos como No More Heroes, Lollipop Chainsaw y Killer 7, entre otros. A pesar de que Suda no tuvo el control total en el desarrollo de estos títulos, debido a que asumió el cargo de dirección del proyecto cuando este ya había comenzado, más tarde obtendría los medios para realizar su propia secuela de Twilight Syndrome, llamada Moonlight Syndrome, donde a diferencia de los juegos anteriores, el desarrollador tendría un control artístico total, cambiando completamente el enfoque del horror en la historia, tomando como temática los asesinatos seriales que en aquel entonces estaban azotando Japón, con casos famosos como el de Shinichiro Azuma, un niño de 14 años que decapitó a otro niño con una sierra, dejando su cadáver enfrente de la escuela. Suda buscaba poner en el juego un gran énfasis en la mentalidad que hay detrás de estas acciones. Moonlight Syndrome terminaría siendo el primer juego de una saga que lleva décadas en elaboración, conocida como Kill the Past, pero amigos, esa es historia para otro día. El legado de Twilight Syndrome no se limitaría solamente al trabajo de Goichi Suda, ya que el destino tendría otros planes para varios de los desarrolladores que trabajaron en esta misteriosa saga. La situación en Human Entertainment no pintaba bien, debido a que a pesar de haber realizado juegos notables, en realidad la empresa tenía una deuda de casi 4 billones de yen, lo que los llevó a tener que firmar la bancarrota, y ya en enero del año 2000 dejó de existir. Aquellos desarrolladores que dejaron la empresa formaron sus propias compañías. El caso más notable vuelve a ser Suda51, que en conjunto a varios trabajadores de Human formó Grasshopper Manufacturing, una compañía exitosa hasta el día de hoy. Por otro lado, otro grupo se reunió para formar parte de Spike, una empresa creada en 1989, que se enfocaba en vender VHS y DVDs, la cual gracias a la llegada del personal creativo de Human pudo empezar a desarrollar sus propios videojuegos. Quizás varios juegos de esta compañía te resulten conocidos, ya que pasaron a ser franquicias muy populares en Occidente. Entre ellos está Budokai Tenkaichi de Dragon Ball y también Danganronpa. Pero mucho antes de haber creado todos estos éxitos de venta, el primer juego con el que Spike inauguró su carrera como compañía desarrolladora fue ni nada más ni nada menos que el título que nos convoca hoy, Yuya Midori Tankentai. Utilizando todo aquello que aprendieron mientras creaban Twilight Syndrome, los ex desarrolladores de Human crearon un juego que perfeccionaba en todo sentido los conceptos básicos de esta saga de horror. Y el 7 de octubre de 1999, Japón recibiría el juego definitivo de una larga herencia creativa. Es curioso cómo Twilight Syndrome recibió 2 secuelas espirituales de mano de 2 compañías tan diferentes, resultando en 2 juegos bastante interesantes, con ideas revolucionarias y un gran sentido de visión creativa. Creo que es muy raro ver una situación como esta, donde hay tanto amor por un concepto. Si Clock Tower fue la semilla, Twilight Syndrome fue el árbol que dio paso a la ramificación de la idea. Y sin dudas, los videojugadores japoneses también lo notaron, debido a que ya se venía gestando una gran apreciación por esta saga. Este encariñamiento con Twilight Syndrome le dio el paso a Yuya Midori Tankentai para que se volviera un juego muy apreciado. Pero las razones de cómo llegó a ser verdaderamente de culto son mucho más complejas e interesantes que debido a un simple fanatismo. Recuerdo muy bien que cuando era niño, los horarios escolares de aquel entonces eran diferentes. No sé cómo son o fueron los horarios en tu escuela, pero mis clases terminaban cuando el sol ya se empezaba a ocultar. Antes de irnos a nuestros hogares, con mis compañeros de clase nos sentábamos en el patio de la escuela y nos poníamos a relatar historias de terror,
La mayor parte del tiempo, estas historias eran leyendas urbanas que nuestra imaginación de niños daba por verídicas. La típica historia del fantasma en el baño de la escuela, la criatura extraña que se aparecía a cierta hora en tal parte de la ciudad, rumores de sucesos violentos. El hecho de que el sol se estuviera apagando mientras las contábamos daba a todo aquello un aire de misterio, y el atardecer para nosotros se volvió una puerta a lo desconocido. En esos tiempos de infancia la creatividad era abundante, y la ciudad parecía transformarse en un reflejo de nuestros propios miedos. Yuya Midori Tankentai es un juego que logra capturar esa misma sensación. Protagonizado por 3 estudiantes de secundaria, 2 chicas, una llamada Sango y la otra llamada Kurumi, y un chico de 13 años llamado Nao. El juego comienza cuando ellos 3 escuchan un rumor en su escuela. Es una leyenda urbana sobre una criatura con cuerpo de pájaro y un rostro humano, la cual habita en los bosques de su localidad, una ciudad ficticia de Japón llamada Hirumi. Interesados, los 3 se dirigen a los bosques después de clases, y es ahí cuando Nao se encuentra cara a cara con la criatura, la cual baja del cielo con una profecía: después de 100 días, alguien morirá. Luego de este encuentro, el interés por las leyendas urbanas se incrementa en Nao, Sango y Kurumi, quienes se embarcan en una investigación con el objetivo de encontrar la verdad. Para lograrlo, los 3 recaban información sobre leyendas urbanas entre sus compañeros de clases, y después de que estas terminan, salen a la calle a entrevistar a los habitantes de Hirumi, quienes otorgan pistas o información sobre la ciudad, su historia y los eventos misteriosos que allí ocurren. El propio título del juego hace alusión al concepto de la investigación en el barrio, a través de su traducción. Yuyami se traduce como crepúsculo, Tori es calle, y Tankentai puede significar expedición o viaje. Eso nos deja con un título que puede ser rápidamente traducido como Expedición en la calle del crepúsculo. Pero no tomen mi palabra como ley. Hasta que el juego no reciba una traducción oficial, este mismo podría adquirir un nombre completamente diferente. Pero lo importante es que la idea sigue siendo la misma. Un grupo de niños que se reúne para investigar su ciudad. Cuando la escuela termina, comienza el crepúsculo y la noche acecha. En 1999 y a principios de los años 2000, este concepto, que podría sonar bastante sencillo como premisa de un videojuego de horror, comenzó a resonar profundamente en los videojugadores de Japón. Esto se debió a que tanto Nao, Sango y Kurumi, como también los propios jugadores de aquel entonces, estaban viviendo su infancia en lo que se llamó la década perdida de Japón. Las experiencias que viven los protagonistas de Yuya Midori Tankentai reflejan las vivencias de los niños de aquella época. Es muy probable que si estás interesado en las influencias creativas detrás de varios artistas contemporáneos de Japón, muy pronto te encuentres con abundante información sobre la burbuja económica de la década de los 80s, un periodo de abundancia y prosperidad que definió todo un imaginario detrás de muchas obras relevantes, ya sean musicales, cinematográficas, animadas o en este caso interactivas. El Japón de los 80s estuvo marcado por la afluencia material en todo sentido. La posibilidad de ser rico estaba a la vuelta de la esquina y la vida parecía estar llena de despreocupación, promesas y oportunidades. Pero cuando la burbuja inevitablemente estalló, el legado de toda una generación acabó en deudas, futuros inciertos, y una nueva generación de niños y preadolescentes cayó de cabeza a un drástico cambio de realidad. El futuro brillante que la generación pasada les había prometido dejó de existir. Es por ello que la década de los 90s se denominó la década perdida, y aquel cambio tan radical, de abundante optimismo a desesperanzador estancamiento, marcó de manera profunda el inconsciente colectivo de Japón. Este cambio de mentalidad se puede apreciar en distintos medios creativos, especialmente en el cine, el cual empezó a enfocarse en temáticas más oscuras, como el horror, que tuvo su apogeo en los años 90 y tempranos 2000, donde se hacía la promesa de que el cambio del milenio traería consigo pesadillas y desgracia. Sin ir más lejos, Ringu de 1998 marcó un cambio de paradigma tremendo que traspasaría las fronteras y terminaría afectando de manera cultural incluso a Occidente. Pero mientras que los occidentales solo nos fijábamos en qué tanto asustaban las figuras espectrales de cabello largo y negro, en Japón se empezaba a percibir una fusión entre el folclore tradicional y los miedos que traían las nuevas tecnologías. Se estaba formando una simbiosis, una nueva sugestión colectiva, impulsada por el miedo al ocultismo, a aquello que se oculta en las sombras, lo premonitorio, lo apocalíptico. La extinción de los seres humanos al final del milenio, como predecía Nostradamus. Todo eso sería el alimento para el virus que poblaría la mente de toda una generación. La nueva generación de jóvenes de Japón despertó en una década donde los únicos horizontes eran aquellos a los que invitaba el terror, las leyendas y lo desconocido. Al igual que la historia personal que les relaté, en Japón había un interés latente por indagar en los rincones más oscuros,
o más bien dicho, era un escape, a dónde ir cuando el futuro es incierto. Después de la escuela, los jóvenes se lanzaban con los brazos abiertos al misterio, porque no había dónde ir. La realidad se había vuelto algo más aterrador que los rumores que circulaban entre sus compañeros. Por ello, la década perdida se volvió un sinónimo de pérdida de inocencia en la juventud. Sin orientación y sin guías, los niños y adolescentes tuvieron que seguir su propio camino, el cual muchas veces no iba a ninguna parte. Es esta pérdida de inocencia lo que define a los personajes y el mundo representado en Yuya Midori Tankentai. Años más tarde, los jugadores de los 90s mirarían con apreciación este título, valorando su gran apego a la realidad que ellos vivieron, y con cariño le otorgarían el título de juego de culto que tanto se merecía. Primero que nada, me gustaría pedir disculpas por la calidad del gameplay que utilicé para hacer este video. Yuya Midori Tankentai es un juego famoso por tener muchos problemas con la emulación, por lo que tuve que grabar este video directamente desde la consola original. Menciono esto porque me gustaría que pudieran comprobar lo hermoso que es este juego en su calidad máxima, cuando se usa el seteo adecuado. Por ello, a continuación les dejo una comparación con el registro de otros canales de YouTube, y los invito después de ver este video a visitarlos y ver con más detalle. Los links están en la descripción. Una gran idea se ve reflejada en la sinergia entre una jugabilidad pulida y un diseño elegante. Así se logra un gran juego. Idealmente en él todos los elementos deberían conjugar para darle forma a algo verdaderamente único. Yuya Midori Tankentai es un juego que definitivamente lo consigue, y a veces me sorprende que un título con una calidad tan alta y detallada aún se mantenga en las sombras. Déjenme explicarles con más detalle. Como mencionaba anteriormente, la premisa es simple. 3 estudiantes de colegio siguen rumores relacionados a leyendas urbanas en su ciudad, pero la dinámica del juego es mucho más compleja. Si lo comparamos con sus antecesores, Yuya Midori Tankentai es un juego muy similar a Twilight Syndrome, empezando porque ambos son títulos que aluden al crepúsculo. Ambos son juegos donde 3 escolares investigan leyendas urbanas en una ciudad ficcional, y ambos son juegos donde te desplazas en un ambiente de 2 dimensiones. Pero mientras que Twilight Syndrome es episódico y limita a sus personajes a escenarios designados, donde la historia se desenvuelve más como una novela interactiva que otra cosa, Yuyami es un juego que abre una ciudad entera a sus personajes y les da completa libertad de exploración y de opciones de progreso, creando una diversidad de ramificaciones en la historia que permiten obtener distintos resultados y aumenta la rejugabilidad de manera considerable. En Yuyami, la estructura funciona de la siguiente manera. La historia del juego está repartida en varios días, comenzando el 6 de mayo y terminando en julio. ¿Recuerda la profecía de que después de 100 días alguien moriría? Bueno, el juego se construye alrededor de esta premisa, y debes planear muy bien cada día tus movimientos. Cada día el jugador tiene la posibilidad de seleccionar a uno de los 3 protagonistas para manejarlos durante los recreos de la escuela. En estos descansos que duran aproximadamente 5 minutos en tiempo real, puedes interactuar con tus compañeros de clase para escuchar rumores sobre distintos eventos misteriosos que están ocurriendo en tu ciudad. Es importante saber a quién elegir, ya que el juego toma en consideración el sexo y la edad de los personajes. Por ejemplo, hay momentos en que las estudiantes están comentando una leyenda urbana en el baño de mujeres. Por ello, si seleccionaras a Nao no podrías acceder a esta información. Por el contrario, deberías elegir a Sango o Kurumi, ya que ellas sí pueden entrar al baño de mujeres. Pero a la vez, ellas tienen su propia vida social, con amigos distintos. Incluso, algunos compañeros tienen un medidor interno de amistad que el jugador no puede ver, pero que está ahí, por lo que es importante hablar con ellos cada día. Así nos pueden entregar información valiosa en el futuro. Cuando acaban las clases y con la excusa de sacar a pasear el perro de Nao, llamado Melos, puedes salir a explorar la ciudad de Hirumi y confirmar los rumores que escuchaste en clase, teniendo que interactuar con algunas personas para recabar información. Aquí es donde el juego cobra su mayor dinamismo, ya que puedes explorar libremente cualquier parte de la ciudad y no estar limitado a una sola área, al menos durante el tiempo que predispones para hacerlo, ya que una vez pasado el ciclo de día, atardecer y noche, se hace demasiado tarde y tienes que volver a tu hogar. Los controles son muy intuitivos. Con el botón círculo puedes interactuar con los personajes, puertas y objetos. El botón X te permite cancelar acciones y el botón cuadrado te permite correr. El botón triángulo te permite entrar a un menú en el cual, aparte de poder ajustar los controles, el sonido, la velocidad de texto, etc.,
Puedes ver la lista de rumores activos y completados, como también la hora dentro del juego. Con el botón Start puedes acceder a otro menú que te permite salir de la partida, o saltarte algún evento, ya que no es obligatorio que tengas que esperar a que se acabe el tiempo cada día. Puedes terminar la jornada cuando te parezca conveniente. Este pausado es muy importante, porque es el único que detiene el tiempo dentro del juego. A medida que avances, el tiempo será muy valioso. Finalmente, con el botón L1 puedes acceder al mapa. Dependiendo del personaje que elegiste para explorar la ciudad, en la noche obtendrás una escena donde puedes ver cómo este personaje se desenvuelve con su familia, obteniendo puntos claves en el desarrollo de sus historias, y ocasionalmente aprendiendo un poco más sobre ciertos rumores. Luego de esto tu personaje se va a dormir, y puedes guardar la partida comenzando un nuevo día. La cantidad de escenas e interacciones que puedes conseguir dependiendo de tu elección de personaje es realmente abrumadora. En total hay 44 rumores que descubrir, los cuales no son nada fáciles de obtener ni aclarar. Aunque sí es posible resolver los 44 rumores en una sola partida, esto requiere muchos conocimientos previos del juego y una rigurosa calendarización de tus actividades diarias. Pero lo más normal es que si juegas a ciegas, durante ese periodo de 100 días por partida termines resolviendo unos 7 u 8 rumores. Al menos esa es la idea del juego, que explores a tu propio ritmo. Para la realización de este video, decidí tratar de conseguir la mayor cantidad de rumores y así mostrarles lo más relevante del juego, pero esto es más fácil decir que hacerlo. No existe ninguna guía ni en español ni en inglés del juego, por lo que tuve que elaborar mi propia guía de casi 90 páginas, basándome en información de páginas caducas de internet, todas en japonés. Esto resultó en un documento lleno de anotaciones. Realmente fue una lucha contra la barrera del idioma, y debo decir que si no fuera por esto, nunca habría podido conseguirlo. Pero de todas maneras, con guía o sin guía, conseguir los 44 rumores no es nada sencillo. En la difunta página oficial del juego, la cual ahora solo se puede acceder vía Wayback Machine, hay una entrevista con el productor, Shoichi Suzuki, quien menciona que para ver todos los rumores, un jugador promedio debería al menos jugar el juego 10 veces, y no me parece que sea una mentira. Dependiendo del personaje seleccionado, uno puede obtener distintos ángulos de la historia, transformándolo en un juego verdaderamente atemporal. Por cierto, la página de Spike, donde está toda esta información, me parece una verdadera belleza, con animaciones y todo, las cuales quise rescatar para este video. También hay información muy interesante que lamento mucho que se esté perdiendo. Ojalá alguien pudiera rescatarla y traducirla como corresponde. Esta página es una joya tan escondida como el propio juego. Antes de continuar, les voy a compartir mis rumores favoritos, intentando no revelar demasiado. El rumor del fantasma en el túnel. Cerca de la estación de metro hay un túnel que pasa por debajo de los rieles. Una serie de rumores dicen que ahí se aparece un fantasma. A tu perro no le gusta entrar por lo que algo raro está pasando. Cuando vas, te encuentras con una mujer que necesita ayuda para salir porque adentro está muy oscuro. Una vez que sale, desaparece misteriosamente. El rumor de la reunión de los gatos. Un rumor dice que en una calle de Hirumi los gatos se reúnen para asistir a una reunión escondida. Cuando llegas está repleto de gatos, y los sigues a su escondite detrás de un Tori miniatura. Es ultra tierno. El rumor del perro negro. Este es uno de los rumores clásicos del juego. Varios avistamientos de un extraño perro te llevan a investigar distintos sectores de la ciudad, hasta encontrarte cara a cara con la criatura misteriosa. El rumor de la calle. En un rincón de Hirumi se encuentra un pasaje misterioso, del que dicen que no puedes salir una vez que entras. Cuando vas a investigar, te encuentras con un pasaje normal, pero una vez que intentas avanzar a la salida, te das cuenta que estás donde empezaste. El pasaje es infinito y no puedes salir. Fans de JoJo, si se fijan en el diseño de la calle, es idéntica a la calle infinita de Diamond is Unbreakable. Ahí tienen su referencia infaltable. Como pueden ver, la variedad de estos rumores es muy amplia, y aunque es muy difícil que alguien que no lea japonés pueda avanzar en el juego sin alguna especie de guía, debo decir que de una manera muy extraña la historia sí se entiende, a pesar de no poder leer lo que hablan los personajes. Todo eso gracias a la expresividad de los personajes y sus acciones. Su enfoque en el realismo logra que el juego traspase la barrera del lenguaje. Cuando se habla de realismo en los videojuegos, inmediatamente se nos viene a la cabeza el intento de hacer que los gráficos se apeguen cada vez más a la realidad. Pero el realismo que está al centro de Yuyami tiene un enfoque mucho más naturalista, es decir, fija su interés en cómo se desenvuelve la realidad de manera inalterada, o al menos de manera casi inalterada. Es un juego después de todo y hay cosas que hacer. Esto se puede ver excepcionalmente representado mientras recorres la ciudad de Hirumi.
la cual está elaborada a través de calles diseñadas de manera bastante verosímil, con callejones, avenidas, puentes, parques, etc., muy fieles a cómo realmente están construidas las calles de Japón. El juego físico incluye un mapa que se asemeja bastante a uno que usarías en la realidad para ubicarte en un barrio japonés, y es bastante útil, ya que la orientación es clave para avanzar. También puedes utilizar este mismo mapa dentro del juego. Esto separa a Yuyami de otros títulos, donde el mapa está construido más por conveniencia que como una herramienta realista. A su vez, la ciudad es tan detallada y tan bella de observar que a veces te dan ganas de dejar a los personajes inmóviles, solo para apreciar el detalle con el que lograron incorporar estos espacios tan convincentes. Los transeúntes se mueven por la vida con naturalidad. Algunos van al trabajo, otros pasean sus mascotas, otros andan en bicicleta, pasan autos por las calles, llegan buses a la estación. En la distancia puedes ver los trenes seguir su rumbo, y ciertos animales se mueven frente a la pantalla, otorgándole un gran sentido de profundidad a la escena. A veces tus personajes están alejados de la pantalla, revelando un amplio paisaje. Otras veces están muy cerca, volviendo la escena claustrofóbica, asociándola a los peligros de la ciudad o a la psique de los protagonistas. Tus movimientos también están limitados por Melos, el cual llevas por la correa. Cuando presionas cuadrado se lanza a correr, lo que te permite avanzar más rápido, pero al ser un perro, tu control está limitado a ser arrastrado por él. Es difícil de explicar si no lo has jugado, pero la pérdida de control se siente muy natural. Todos estos factores ayudan a crear una atmósfera envolvente, que se ve enriquecida con el transcurso del día a la noche, donde cada paisaje toma una nueva vida, como si se volviera un lugar nuevo. Te dan ganas de ver todas las variaciones. A pesar de que la producción del juego fue realizada con una cantidad muy limitada de recursos, se nota a simple vista que los desarrolladores le pusieron mucho talento y cariño, trabajando por 2 años y medio en un proyecto que originalmente debía haber durado la mitad. Para llegar a tal nivel de detalle, los desarrolladores tomaron cientos de fotos en distintos barrios de Japón, para luego juntarlos y armar esta hibridación urbana que es Hirumi, volviéndose un suburbio que representa a gran parte de los barrios japoneses de su época. El día de hoy hablamos de gráfico fotorrealista, pero no puedo dejar de verme fascinado por la manera en que como este juego pareciera ser mucho más real que algunos juegos modernos. Me encanta poder ver un edificio dentro del juego y pensar, este lugar existe en realidad en alguna parte. Esta idea resonó profundamente en mí, al punto de que mientras visitaba Tokio y me encontraba tomando fotografías, decidí aventurarme y adentrarme en barrios residenciales que me recordaban el juego. Mientras tomaba fotos no paraba de pensar en lo bien que logró capturar la esencia de estos espacios. No importa si nunca has visitado Japón, si tú juegas Yuyami, es muy probable que te logres sentir de una manera muy similar a cómo se siente estar ahí, muy a pesar de que ya hayan pasado 2 décadas desde que se tomaron las fotografías con las que se diseñaron en el juego. Al parecer, para los fanáticos de Japón, el retrato sincero de las calles también cobra importancia, ya que además de todo el fanart y el cosplay que le han hecho Yuyami, los jugadores más esforzados hacen una especie de peregrinaje a las locaciones reales del juego, donde los desarrolladores tomaron las fotografías originales. En algunas páginas japonesas hay guías de cómo encontrar estos lugares tan especiales. De verdad que es una gran experiencia ver cómo los lugares del juego cobran vida, y por supuesto ver todo el cariño que algunas personas le tienen al juego. La sensación de fidelidad con la realidad también se aplica a los personajes principales, los cuales cobran vida gracias a la grabación de movimientos por parte de actores reales. Una técnica que también utilizaron en el desarrollo de Twilight Syndrome. Esto le otorga mucha personalidad a los 3 protagonistas. Aunque no sepas nada de japonés, puedes deducir inmediatamente cómo es la personalidad de cada uno de ellos por sus gestos. Nao es tímido, Sango es indiferente, Kurumi es hiperactiva. El solo hecho que esto sea posible para mí es el reflejo de un gran trabajo de diseño. Otro elemento bastante celebrado del juego es su dirección sonora, ya que hay un énfasis profundo en los detalles ambientales, los sonidos de los autos, el ruido de la ciudad, el cableado eléctrico. Incluso la música de los semáforos en los pasos de cebra son bastante reminiscentes de la realidad y aportan profundamente a la verosimilitud de los espacios. Pero no hay que olvidar que este es un juego de horror, por lo que el sonido apoya bastante los elementos más tensos del juego, especialmente en lugares donde sientes que no deberías estar. Creo que la mayor fortaleza de Yuyami, en términos de jugabilidad, es su capacidad de crear situaciones inexplicablemente tensas, donde no sabes bien qué está ocurriendo o qué puede llegar a suceder. Por ejemplo, otro aspecto del gameplay que es heredado de Clock Tower y Twilight Syndrome es un medidor de sanidad, que en este caso está dado por un pulso del corazón.
A veces una barra roja aparece en la parte inferior de la pantalla, indicando que tu personaje está entrando en un estado de alerta. Esto ocurre en lugares donde hay una carga espiritual peligrosamente negativa, y eso provoca un estado de tensión, no solo en los protagonistas, sino que también en tu perro, que se detiene y se niega a entrar a ciertos lugares, sintiendo el peligro. Este es un elemento bastante dinámico del juego, ya que a veces puede ocurrir sin siquiera que estés preparado para ello. Hay lugares de Hirumi que de verdad te dan mala espina. Jugar este juego de noche puede llegar a ser bastante inmersivo y cumple la promesa de ser aterrador. Pero es un miedo muy diferente a los juegos más gráficos de su época, es más bien la atmósfera la que te termina atrapando. Me gustaría seguir hablando de los pequeños detalles que tiene el juego, como la manera en que cada personaje cambia su ropa cada día, o cómo el juego toma en consideración que hay días feriados y de descanso, donde los protagonistas no asisten a la escuela, cómo los personajes tienen sus propios movimientos que los hacen destacar y, como mencionaba, dan a conocer aspectos de su personalidad, o cómo también hay una serie de eventos random que pueden ocurrir en cualquier momento del juego, como por ejemplo, puedes ver un ovni en el cielo, una característica del juego que más tarde inspiraría el famoso juego de exploración indie Yume Nikki, que también involucra ver eventos que pueden ocurrir al azar. Pero todos estos detalles finalmente se ven opacados por uno de los sistemas más famosos del juego, las secciones de investigación en modo panorámico. En algunos de los rumores, el juego puede cambiar sus reglas de golpe y sumergir al espectador en una modalidad de visión muy parecida a la realidad virtual, donde puedes observar un ambiente en 360 grados. Este efecto fue logrado uniendo una serie de fotografías para construir un espacio 3D. Es normal que estas secciones se encuentren ligadas a un evento terrorífico, donde el jugador pierde su poder de control, como si quedara paralizado de miedo, y es presionado a observar un ambiente solitario, tenso, alejado de lo familiar. Uno se siente observado, acechado. Puede que en los videojuegos el uso de la primera persona para provocar tensión sea una técnica ya muy antigua, pero nunca deja de ser efectiva. El contraste entre las dos modalidades de juego es lo que la hace destacar, y sin duda resulta muy bizarro para ser un juego de PlayStation 1. Es una mezcla muy interesante para ser un juego de 1998. Toda la belleza presente en Yuya Midori Tankentai, su amor por el detalle, tiene un propósito que va mucho más allá de lo estético. Cada elemento está conjugado para apoyar una idea que palpita por debajo de su mundo aparentemente mundano. Probablemente aún se pregunten, ¿qué importancia tiene que los protagonistas pertenezcan a la generación de los 90s? ¿Cómo afecta esto al juego? En los primeros meses dentro de la historia no resulta aparente, pero mientras más avanza la trama, más te das cuenta de la horrible realidad en la que se encuentran sumergidos Kurumi, Nao y Sango. Mientras más rumores resuelves, más salen a la luz las distintas facetas de los protagonistas. Nao es un joven tímido, obediente y tranquilo, pero detrás de ello se encuentra una persona que oculta sus sentimientos, que no tiene fe en sí mismo y que posiblemente sufre de bullying. Sango, por otra parte, le gusta desarrollar su creatividad escribiendo novelas, pero es en realidad una persona perturbada, que se siente alejada de los demás, con pensamientos suicidas que incrementan a medida que progresas en el juego. Y Kurumi, que parece ser una chica alegre e inocente, en realidad sufre de un trastorno de desarrollo que no le permite ver lo malo del mundo que la rodea, bloqueando la realidad y manteniéndola en un estado infantil. Después de todo, ella es el personaje que el jugador elige cuando quiere tener una mejor perspectiva de los elementos paranormales de la historia. Mientras más avanzas el juego, más te das cuenta del motivo por el cual estos personajes se aventuran a resolver los rumores de su ciudad. La respuesta se hace cada vez más evidente, y de manera cruda te das cuenta que es sencillamente por la soledad. Los tres son de pocos amigos, ignorados por sus compañeros de clases, son inadaptados, que ven en los rumores aquel escape que toda una generación tanto anhelaba. Pero a pesar de esto, los rumores están lejos de ser un escapismo viable. Con el avance de la historia, estas misiones se vuelven un elemento insustancial que pasa a segundo plano dentro del juego. Muchos de los rumores terminan teniendo una explicación racional, alejada de lo paranormal,
y la veracidad del elemento sobrenatural queda a manos del jugador. Finalmente, es uno quien decide si aquello que experimentamos realmente sucedió, o si en realidad fue la imaginación de los protagonistas tomando carta en el asunto, especialmente cuando consideramos la condición mental de Kurumi. El elemento sobrenatural de los rumores pasa a segundo plano y comienzas a darte cuenta que los protagonistas no son los únicos que se ven afectados por la realidad. La mayoría de los personajes que conoces en la historia padecen de diversas enfermedades mentales. Este es un tema delicado que pasa a ser uno de los puntos centrales de Yuyami. La ciudad de Hirumi deja de ser una simple representación de un barrio de Japón en los años 90 y se transforma en un reflejo de las consecuencias de la recesión. Aquellos barrios que deberían haber sido la cara de la prosperidad y el potencial de la clase media se han vuelto ahora ruinas, llenas de edificios en mal estado, sitios seriazos, lugares desprovistos de función social que están habitados por indigentes e individuos de carácter sospechoso. Después de todo, ya no hay dinero para transformar estos lugares en algo más útil. Tampoco lo hay para mejorar la vida de las personas que se refugian ahí. El mapa de Hirumi es el que mejor refleja esta situación, con su carácter laberíntico, que en vez de guiar, confunde, engaña con calles que no van a ninguna parte, como si no hubiera escape. Los protagonistas no tienen escape de Hirumi. El futuro es una incertidumbre. No es solo la incertidumbre de saber si la profecía se cumplirá en 100 días. Si esta no fuera cierta, aún así los protagonistas tienen problemas reales con los que lidiar. Tampoco es la incertidumbre de saber si los fantasmas existen realmente, sino que es la incertidumbre de no saber en qué dirección va tu vida. Nao, Sango y Kurumi viven una juventud a la que nunca les dieron las herramientas para saber qué camino seguir, y viven con sus miedos acechando cada noche, de manera bastante literal. El juego tiene un medidor interno de trastorno espiritual. Mientras más te expongas a los horrores de Hirumi, más afectada se ve la psique de los personajes, y a medianoche los espectros aparecen. Pero ¿qué son los espectros realmente? Ahí es cuando sale a la luz el verdadero horror de Yuyami Midori Tankentai, cuando el juego te transmite la sensación de que el mundo se está desmoronando alrededor tuyo, mientras intentas resolver algo que en comparación parece tan diminuto e inocente. El miedo de lo paranormal se ve finalmente opacado por la propia realidad, la cruel realidad de que los protagonistas no pueden cambiar su futuro. Como menciona Vincent Kay en un artículo del juego para la página GameExhibition.com, el mundo cotidiano se transforma en algo perturbador, no porque sea un mundo distinto al nuestro, sino porque es un mundo similar al nuestro. La expedición de Kurumi, Nao y Sango por la ciudad de Hirumi no es más que el viaje hacia la pérdida de la inocencia. El cine es importante por su valor como registro histórico. Muchas personas piensan que el documental es el único que tiene valor histórico, porque suele ser un registro de la realidad de una manera relativamente inalterada. Pero el cine de ficción también puede ser considerado un registro, ya que una película de un cierto periodo puede ayudarnos a entender qué elementos se encontraban presentes en el inconsciente colectivo de esa época. Por ejemplo, qué temáticas se abordaban, el tipo de comportamientos que eran aceptados moralmente. A veces se puede discernir la relación entre las personas con los espacios, con el estilo, entre ellos mismos, etc. Pero sabiendo esto, ¿puede un juego ficcional ser un registro histórico? No puedo dejar de pensar en un rotundo sí. Partiendo por las temáticas, el desarrollo, la relación entre el jugador con la ciudad de Hirumi y por sobre todo la delicadeza con la que se abordan sus personajes. Este título es el registro de un sentimiento colectivo que cada día se pierde más y más en el pasado. Actualmente Japón ya se ha recuperado del receso que vivió durante los años 90 y los tempranos 2000, y aunque nunca ha vuelto a recuperar aquella gloria y abundancia que vivió la burbuja económica, aquellos días oscuros retratados en Yuyami están cada vez más enterrados. Pero este juego siempre estará ahí, como un importante registro de lo que sentía la juventud. Quizás que nuevos retos vivirán las futuras generaciones, y que nuevos imaginarios traerán consigo los días de mañana. Finalmente, ¿qué significa este juego para Occidente? ¿Es un juego de horror más? ¿Es un pedazo de plástico para que los coleccionistas junten más polvo en sus estanterías? Por el momento, eso es lo que es. Pero espero que con este video, al menos tú y un par de personas más puedan apreciar este título por lo que realmente es, por lo que tiene que ofrecer y por lo que significa.
Si tienes la oportunidad de jugarlo, no dudes en hacerlo. Simplemente juégalo de noche, con las luces apagadas y con un buen volumen, para sumergirte en la inmortal ciudad de Hirumi y las leyendas urbanas que se esconden en sus calles. Muchas gracias por ver este video. La cantidad de horas que le puse a la realización fue inmensa, desde la investigación, grabar el juego y finalmente enfrentarme al idioma japonés. De verdad fue un reto. Este es un video que estuve planeando literalmente por años, y lo que más me tomó tiempo fue la investigación. Investigué muchas páginas web japonesas en busca de información, y eso me llevó a elaborar una guía que me permitió ver todo aquello que este juego tiene por ofrecer, y así poder también compartirlo con ustedes. Me apasionaba mucho poder compartir todas estas ideas, especialmente sobre un juego tan desconocido en Occidente. Cuando empecé a trabajar en este video, aún no existía ninguna traducción de Yuya Midori Tankentai, pero recientemente el canal de YouTube Kowabana Japan empezó a traducir el gameplay con una calidad mucho mejor de la que capturé para este video. Así que si no tienes problemas con el inglés, te recomiendo completamente visitar el canal. Tienen cosas muy interesantes relacionadas a juegos oscuros de Japón. Si te gustó este video, me gustaría contarte que tengo un montón de videos que me gustaría realizar. Hace años que vengo juntando ideas y nunca las pude realizar debido a falta de recursos y tiempo. Sinceramente siento que YouTube está lleno de cosas interesantes, especialmente para los videojugadores, pero es bastante limitado en su categoría de videos en español. Hay tanta información que se está perdiendo que me gustaría compartir con ustedes. Por ello, si les gustó, me gustaría poder contar con su apoyo para poder despegar Mauhaus. Los invito a suscribirse y ponerse en contacto a través de los comentarios. Síganme en redes sociales y espero poder vernos en el siguiente video. Muchas gracias.